La Galería es una cápsula especial del podcast de divulgación científica La Quinta Casa. Todos los comentarios vertidos en ella son responsabilidad de quien los emite y no representa el punto de vista del instituto. Galería, del latín Galilaea, pórtico, arco. Galería, corredor o estancia larga, que al menos a uno de sus lados tiene numerosas ventanas o huecos al exterior. Galería, lugar dedicado a la exhibición de obras de artes plásticas, audiovisuales o multidisciplinarias. Galería, colección de obras de arte. Estás entrando a la Galería de la Casa de las Culturas Contemporáneas. Disfruta tu visita. Pues hoy tenemos como invitada de esta primera cápsula del podcast La Galería de la Quinta Casa a una mujer muy talentosa que aceptó esta invitación a platicar sobre la exposición Memoria de Agua que se encuentra instalada en la Galería de la Casa de las Culturas Contemporáneas del ICSI. Ella es la artista Mónica Muñoz Cid. Muchas gracias, Mónica, por aceptar nuestra invitación. Al contrario, un placer estar compartiendo con ustedes. Mónica, cuéntanos de qué va Memoria del Agua o cuál es el objetivo de la exposición, cómo surge esta idea. Bueno, Memoria de Agua es una exposición que realmente comienza en el 2019. Una de las curadoras, Marisol Hernández, estaba trabajando en el archivo y me invita a trabajar con documentos del archivo para hacer después una exposición en este espacio. Entonces, pues llego al archivo, ya saben, me da mal de archivo porque no sabes ni de dónde elegir, ¿no? Hablaba con un amigo mío historiador y le dije, oye, ayúdame, ¿cómo empiezo? Me dijo, mira, debes tener muy claro el tema del que vas a hablar, el periodo y la zona. Le dije, no, pues no, porque desde el arte no empezamos así. O sea, no sabemos de qué vamos a hablar, ni del periodo, ni nada. Empiezas como a ver, a picar y de repente algo te llama. Entonces yo tenía mucho tiempo ya trabajando con cartografías, con mapas, porque me parece un dibujo que te sitúa en el espacio. Entonces está vinculado tanto a las artes por el dibujo como al espacio cotidiano, a la vida, que es algo de lo que el arte versa. Entonces empecé a ver unos y encontré unos muy bonitos, unos grabados del siglo XVI, XVIII, unos dibujos en acuarela que me llamaron mucho la atención y de repente pasándolos, porque tienen muchos colores, amarillo, naranja, azul, verde, veo que decía Barrio de San Baltasar y dije, esa es la colonia donde mi papá vivió. Y al ladito en ese mismo mapa venía Hawái. Los jagüeyes son embalses o cuerpos hídricos que captan agua de lluvias y que funcionan como sistemas comunicantes de acumulación de este vital líquido. Están hechos con base en procedimientos locales y en la práctica comunitaria, por lo cual se trata de una tecnología propia. Proveen agua para el riego de cultivos, además facilitan el acceso al agua para el ganado, mejorando así las condiciones de cría y producción. En algunas comunidades, el agua de los jagüeyes también se utiliza para actividades domésticas básicas como la limpieza y, en casos especiales, para el consumo humano. Dije, ese Hawái, que por supuesto yo no conocí, estaba al lado de Plaza Dorada. Entonces dije, wow, cómo en un periodo tan pequeño de tiempo la ciudad cambió tanto. Y bueno, lo aparté. Después encontré unas cosas ahí como de los tranvías en el Zócalo, cosas que también me estaban interesando, pero después encontré otro Hawái y también me recomendaron consultar un libro de cartografías del siglo XVI de la doctora Rosaura, y entonces ahí vi que había un Hawái justo donde ahora está mi taller. Está el Jacal Gráfico, que es el taller de grabado donde yo trabajo, que es un taller de gráfica de gran formato, donde tenemos un tórculo que mide 1.20 por 2.40. Está situado a una calle del Panteón Municipal. Entonces vi que estaba la Garita de Amatlán
y reconocí este espacio porque está justo enfrente del Panteón Municipal. Tratando de ubicar lo mejor posible las coordenadas, descubrí que estaba muy cerca de donde ahora está el taller. Entonces dije, pues por ahí se va a ir, ¿no? Porque siempre, pues en el cotidiano se reconoce a nivel mundial que el agua está comenzando a ser un problema. Y que el agua pues es indispensable para nuestra vida. Y que hay mucha agua, pero es muy costoso desalinizarla y hacer todo un procedimiento para que sea potable. Entonces creo que es cada vez más importante cuidar este recurso y hacer pequeños actos o grandes actos para pues no tener un problema tan grave como los que ya se avecinan. ¿Cómo es que observas esa relación, ¿no? De tenemos un problema actual que es el agua y tenemos un archivo histórico que nos habla acerca de lo que fue el pasado? ¿Cómo esa atracción del pasado al presente es que te llama la atención para retomar en tu exposición? Pues fue de manera muy natural porque estos temas que me preocupan son la base de mi trabajo. He estado trabajando pues con árboles cortados en la ciudad de Puebla, una pieza que ya tiene más de 11 años. Es un mapeo. Este es casi un mapeo también de cuerpos hídricos en la zona urbana, o por lo menos casi el primer cuadro de la ciudad, porque son muchísimos que antes eran jagüeyes y ya están desaparecidos. Incluso dentro de la exposición también entra el río San Francisco, que está entubado y ahora es el Boulevard 5 de Mayo. Son muchísimos cuerpos hídricos que ya no están, y creo que eso tiene que ver sobre todo con las decisiones que tomamos como sociedad de pues no darles importancia a pues todas las actividades que se requieren para continuar el ciclo del agua, recargar los mantos acuíferos, respetar a la naturaleza, separar el drenaje, hacer colectas pluviales, un gran número de actos que creo que pues tenemos que tener más presentes en nuestra vida, ¿no? Tanto como individuos como sociedad y gobierno. Damos por hecho, ¿no?, que el agua está ahí y que tal vez no desaparezca, ¿no? Pero a la larga vamos viendo que estos cuerpos desaparecen, ¿no? Tenemos estos rastros tanto en el archivo como en la memoria colectiva, porque es importante en tu exposición esta idea de la memoria, ¿no? Yo quiero saber en este sentido, ¿cómo ves esta relación memoria y archivo? Porque nos contabas, ¿no?, que el archivo no es privativo de la actividad artística. Antes de empezar a grabar nos estabas contando que es incluso una práctica común. ¿Cómo pasa o cómo relacionas algo que está en papel con las narrativas que vas encontrando en la vida cotidiana? Bueno, en mi caso, como soy grabadora y me dedico a hacer múltiples a partir de placas que pueden ser elaboradas en metal, en madera, en linóleo, en acrílico, este paso fue pues lo más lógico para mí. Entonces, lo que se planteó en esta exposición o la estrategia que seguí fue, a partir de mi disciplina, que es esta herramienta de la gráfica, tomar el pedazo del archivo en donde viene retratado el jagüey y hacer un grabado. En este caso fue un linóleo porque me interesaba mucho poder de alguna forma sacarlo al espacio público, ya sea en papel pegado o en intervenciones, pero finalmente se decantó todo por la cerámica. Entonces, lo que plantea toda esta exposición es, una vez localizados los mapas que marcan cuerpos hídricos dentro de esta área urbana, lo que hice fue hacer unos grabados que luego imprimí en cerámica, imprimí múltiples para después pegar estas placas en el espacio público y que la gente pudiera tener un testigo o de alguna forma señalizar este espacio que antes pues tenía esta historia que contar de agua, ¿no? ¿Y existe ya en esa placa algún referente que el público en general pueda leer? O sea, voy a decir un código QR a lo mejor, exacto, algo así. Tiene el link, bueno, tiene el nombre con un stencil, tiene el nombre de la serie que se llama Memoria-de Agua y está en Instagram. Entonces, pues es una forma fácil de poder encontrar toda la información, y en la página de Instagram viene todo el proceso de cómo encontramos los datos, tratamos de geolocalizar los espacios, hicimos unos hoyos para calar si lográbamos encontrar sedimentos de donde probablemente estuvieron los cuerpos hídricos. Encontramos en varias partes estos sedimentos que de repente cambiaba la estratificación del piso, del suelo más bien,
y con estos sedimentos horneamos las placas en el último esmalte vidriado, se mezclaron para hornear las placas, y esto se hizo en el taller Osmosis con Jordan Rangel, que ha tenido ya una investigación al respecto y que colaboró con nosotros en esta pieza. Y es bien interesante cómo se va jugando con los elementos de la ciudad, ¿no? Porque hay elementos que ya desaparecieron, hay elementos que ahora desde las artes se vuelven a traer para manifestar esa ausencia, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto la recepción de esas intervenciones por parte de quienes llegan a habitar el espacio, a disfrutarlo, a exponerse, bla, bla? Pues fue muy gozoso todo este proceso, porque llegaba pues es andar en la calle y hablar con la gente. Entonces llegaba, por ejemplo, al Infonavit 12 de mayo, que fue donde estaban 3 jagüeyes, y les decía, oiga, es que fíjese que encontré un plano, mire este, y aquí aparece que había 3 jagüeyes. Ah, sí, la señora tal nos contaba. O empiezan a surgir muchas historias en torno a estos cuerpos hídricos, porque eso me parece importante. La gente que tiene estas memorias todavía está viva. O sea, es como de primera mano que tenemos pues este conocimiento que nos comparten porque lo vivieron y lo vieron, o alguien también les contó, ¿no? En ocasiones los más jóvenes decían, sí, mi abuela me cuenta de eso. Y entonces esta investigación en la calle nos nutrió el proyecto de muchas historias que precisamente están impresas también como pequeños textos en unos pendones que elaboré, son unos dispositivos impresos para contener esta memoria. Y también en la exposición me gusta mucho que ha colaborado mucha gente, ¿no? Bueno, de entrada las curadoras Elba Cervantes y Marisol Hernández, a quien agradezco muchísimo porque estuvieron acompañando todo el proceso desde, pues por lo menos un año estuvimos mucho más cercanas y trabajando en torno a conseguir imágenes fotográficas de archivo, visitando el archivo de obviamente el municipal, pero también la cementera, el estatal, el archivo de notarías y la fototeca de La Constancia, la Crisóstomo Bonilla. Entonces se nutrió de imágenes de archivo de estos cuerpos hídricos, pero también de las historias que la gente nos contó, que nos cuenta, y de unos videos, porque casualmente encontré varias personas que los recordaban o que habían sacado cangrejos o metido los pies para jugar o que habían sido parte de su infancia. Entonces en la exposición podemos ver 5 videos de Lilia Martínez, una querida amiga que tiene una fototeca que se llama Lorenzo Becerril, y ella nos cuenta del Hawái cuando venían a visitar a su abuela. Venían todas sus primas y entonces eran 10 chicas, 10 niñas jugando todas las vacaciones en torno a pues dar lata en el Hawái, lo cual pues todavía se podía hacer en Puebla, ¿no? Esta generación más reciente, pues entre la pandemia y lo peligroso que se ha vuelto la ciudad, se perdieron todo eso y bueno, creo que tiene un impacto muy fuerte en cómo somos, ¿no? En esta generación. Luego está el doctor Francisco Vélez Pliego, que le agradezco muchísimo todo su conocimiento. Lo entrevistamos y empezó a hablar y bueno, era imposible hacer un video más pequeño, pero tiene un montón de información súper importante que definitivamente también él vivió de primera mano. Un amigo, Antonio Gutiérrez, su familia vivía por ahí en el Hawái de la Noria y nos cuenta que toda la vecindad que estaba al lado de los hawaies iba a lavar. Eran 3 hawaies conectados, entonces abrían la compuerta para que todas las mujeres lavaran. Entonces parece una vida tan distante, pero pues no lo es tanto. Incluso ya en la investigación, pues los lavaderos de Almoloya estuvieron funcionando hasta el 83. Entonces, pues yo ya había nacido, ya tenía 13 años, ¿no? ¿Y tú te acuerdas de los lavaderos? No, ¿Ya no para te nada. tocó? No, no me tocó. Bueno, no me tocó conocerlos en funciones. Los he conocido después, pero no me tocó eso. Pero sí parece como
Bueno, no parece, es de otro siglo, ¿no? Sí, eso es literal, ¿no? Sí. Parece muy lejano, pero tampoco lo es tanto, ¿no? Pensando que la ciudad de Puebla, como la gran metrópoli que conocemos ahorita, digamos que se formó después de los 50. Realmente no está tan lejano. Como dices, todavía encuentras, ¿no?, estas personas que te pueden contar de primera mano sus vivencias, y al mismo tiempo tienes esta generación, ¿no?, que está alejado completamente de la idea de naturaleza o de esta cercanía con el agua que sí existía en la ciudad de Puebla. También pensemos que, por ejemplo, el Rancho La Noria y estos lugares que has encontrado eran las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces Claro. ahora ya es otra colonia y no pasa, o sea, es muy cercano también, Sí, digamos. y estos cuerpos hídricos que servían para siembra y para animales, pues se han desplazado a las partes más rurales de la ciudad. Aunque, por ejemplo, en Atlisco, en pleno centro, hay un jagüey. Y eso, pues, en Puebla no se dio. Pero en otras dos narraciones, una tía y mi mamá me cuentan de cómo era ya lo último en la ciudad y llegaba el transporte, o sea, ya era así como un camión era el último que llegaba y tenían que caminar. Y cruzaban exactamente el jagüey en la noche con moscos, con ranas, porque la ciudad se acababa ahí. Sí, eso ya creo que es difícil de pensar, a menos de que te toque una de las inundaciones recientes. Entonces, pensar en un lugar que tiene agua y que tiene toda la fauna y la flora que existen junto con ellos es difícil de pensar, ¿no? Pero fíjate que también por ahí va el título de la serie, ¿no? Porque se llama Memoria de Agua, pero también Memoria del Agua. O sea, está enunciada como para que tengas ese pensamiento de, claro, el agua tiene memoria, y la conectemos con estos espacios hídricos que siguen teniendo un declive. Porque ves la hondanada, donde antes había un jagüey, la hondanada permanece. Y obviamente el agua pues regresa a su sitio y se inunda ahí al lado de los laboratorios Ruiz. Y ahora La Paz, ¿no? Es impresionante ver cuánta cantidad de agua se puede recoger en una lluvia fuerte. Y lo que dices, ¿no? O sea, al final busca su cauce y aparece, ¿no? La memoria se encuentra ahí. Hace rato que estabas hablando, ¿cuál es el proceso de creación de esta exposición? Pensaba, ¿no?, en esta idea de la famosa inspiración del artista, ¿no? Porque creo que los que estamos alejados del mundo artístico o que no tenemos mucha relación con él, nos han contado y nos repiten, ¿no? Es que llegó la musa y me inspira, ¿no? Y entiendo que no, o sea, es un trabajo de estarle macheteando y pensarle y a lo mejor analizar, y lo que tú dices, ¿no? A lo mejor cortar un pedacito de toda la información que aparece, en este caso, en un archivo, ¿no? ¿Cuál es en este caso, cuál fue el momento de inspiración que dijiste, de aquí soy? Y si te pasa de la misma manera o todo depende de tu objeto, vamos a decir, tu objeto de estudio, ¿no? Pues mira, en mi caso, yo no estoy apartada de que muchos artistas sí les lleguen las musas y los inspiren. Puede ser, pero en mi caso creo que yo he roto con ese pensamiento de que los artistas somos bohemios y que nos gusta la fiesta y todo. Los artistas somos unos profesionistas como cualquier otro. Obviamente no tenemos el rigor de un médico o de un contador o de un arquitecto, pero y no se nos va a morir ningún paciente, ¿no? Y también un poco que el arte no es indispensable, ¿no? El arte es un producto que es una práctica del ser humano, pero que nadie muere si no existe, aunque debe existir porque es muy importante. Pero para mí esta parte como de inspiración pues no es más que un trabajo constante de búsqueda. En mi caso ya tengo siempre una salida normalmente que tiene que tener algo de gráfica y utilizar el múltiple, como en este caso que tenía la placa y la imprimí en cerámica 4 veces para poner estas formas de localizar en el espacio urbano estos testigos, pero creo que la creatividad más bien tiene que ver con el trabajo, la investigación y finalmente, pues sí, probar cómo se ve mejor, es investigación, ¿no? Y experimentación. Pero sí, no, en mi caso no llegan las musas y me inspiran y digo, o me despierto en la mañana, ¿no? Algunas veces me decían, pero ¿cómo se te ocurrió? Que bueno, no es que se te ocurre en la mañana, te despiertas y ya la resolviste, sino que son temas que te han interesado por mucho tiempo y que de repente pues salen.
hubo una exposición en la Bienal de Venecia de Teresa Margoles que se llamó ¿De qué otra cosa podemos hablar? Porque en mi caso hablo de las cosas que me interesan. Yo soy ingeniera química, trabajé en una empresa que hacía plantas de tratamiento de agua, mi tesis tiene que ver con el tratamiento de agua. Entonces son temas que a mí me han gustado desde otras áreas, pero desde hace mucho tiempo. Entonces no es que de repente te despiertas y dices, eureka, tal vez un poco, pero básicamente son cosas que vienen desde tu formación, de quién eres, de, digamos que los filtros que has pasado para llegar a tu experiencia de tantos años. Sí, creo que justo ahí ese diálogo entre la investigación y el arte, y creo que esa es la pertinencia de tener la exposición aquí en la Quinta Casa, porque la galería y digamos que la política que está siguiendo el instituto respecto a eso, respecto a la inclusión de la cultura, en un área que se piensa es completamente distinta o contraria, pues en realidad sí tiene mucho que ver, ¿no? Y tiene esta vinculación, y creo que esta exposición en específico pues retrata eso, ¿no? El diálogo que existe entre los procesos de investigación y también el arte. Ahí, ¿cómo has visto esa inclusión de investigadores, de científicos, de académicos, en buscar el arte o buscar otras alternativas para hablar acerca de sus problemas de investigación? A mí me gustó mucho porque encuentras un eco instantáneo. Cuando planteas el problema o planteas la investigación que tú estás realizando desde el campo artístico, inmediatamente captan de qué se trata. Entienden muy fácil, lo cual a veces no sucede con otras personas en diferentes campos. Entonces, pues lo he disfrutado muchísimo y creo que el arte está muy ligado a este trabajo de investigación, de archivo, y cada vez no solo está al pendiente de lo mimético o de lo visual o de la belleza, por supuesto que ya ni hablemos de eso, sino más bien de lanzar preguntas, de conectar a esta parte no solo del sentimiento, de lo visual, sino la intelectual. Entonces es como un arte que entra por otra área del conocimiento, aunque por supuesto lo visual está presente. Y más bien ustedes que vienen de esta parte científica, pues me pueden retroalimentar de cómo les llega una información desde una forma visual a cómo llega desde un texto o un libro o un noticiero, porque hablábamos de otras piezas que hemos realizado en colectivo o dentro de mi cuerpo artístico, en donde hablas de temas pues como el feminicidio, como los derechos de las mujeres, como la tala inmoderada, un sinnúmero de temas que nos preocupan y que a lo mejor accedemos a ellos a partir de noticieros o de cifras, y que cuando el arte las pone sobre la mesa tiene una forma particular de hacerlo que llega de otra manera, ¿no? ¿Qué opinan? Creo que tanto el arte como la ciencia te interpelan, ¿no? Lo que dices, hay algo que está machacando en tu cerebro y cuando lo ves, ya sea en una pieza o lo ves en un texto, esto es lo que quería o esto es lo que me interesa, ¿no? Obviamente son vías distintas de llegar, pero yo creo que sí no está tan alejado el arte en este caso de las ciencias sociales, yo creo que en general de la ciencia, ¿no? Pero tenemos esta necesidad de diseccionar y dividir, pero al final son expresiones humanas y son expresiones que te dicen algo, ¿no? Supongo que habrá gente a la que no le llame, porque a lo mejor el tema no es de su interés, porque a lo mejor no vivieron en la ciudad de Puebla en ese momento, porque no son gente que está enamorado de la ciudad como muchos de nosotros, casi naturalmente vas a investigas, ¿no? En dónde estás parado, qué pasó en esta ciudad, pero cuando pasa que sí te interesa y ves eso que está en tu exposición, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo veo los mapas y es como, esta es la ciudad, ¿no? Esta fue la ciudad y esta sigue siendo la ciudad. Cuando veo los pendones que dices, con los pequeños textos que tiene pegados a lo largo, es súper interesante porque, por ejemplo, en mi caso pienso, claro, esto es memoria y entonces se podría hacer una investigación y yo estoy pensando en una investigación, ¿no? Pero yo creo que también es a veces la falta de cercanía, ¿no? Es que, no sé, mi campo es y no me acerco al arte. Y cuando no tenemos espacios cercanos, como en este caso la galería, ¿no? Que está en una casa del instituto, difícilmente nos abrimos a otro tipo de expresiones. Sí, creo que en mi caso la experiencia fue diferente porque yo hablo de violencia. Entonces el mismo tema te demanda a veces
tomarte un respiro y buscar otras áreas, ¿no? Otras formas de expresarte o de manifestar. En el tema de violencia, y ahorita que hablabas de feminicidios, pues creo que es completamente necesario, ¿no? Ahí sí tu propio cuerpo te demanda, ¿no? Otras formas de expresión. Pero coincido en que hay otras áreas o que puede ser un poquito más difícil buscar el arte o otras expresiones para manifestar lo que tú intelectualizas. Al final la intelectualización es un mecanismo de defensa, ¿no? Para poder explicarte por qué vives en este mundo y por qué sucede lo que sucede. Y el arte puede ser esa vía para quitarte de ese papel de intelectual que tienes y decirte, ok, sí, habla todo lo que quieras, pero al mismo tiempo siente. O sea, siente, vive y ábrete al mundo y de lo que te está diciendo. Creo que ahí puede haber un diálogo bastante interesante. Debe de haber ese diálogo, más bien. Y permitirnos estos espacios, pues creo que es bastante necesario. Y yo creo que en el mismo sentido queremos preguntarte sobre estos eventos alternos que precisamente tienen que ver con la academia, tienen que ver con el arte. Estamos grabando el podcast el lunes 9 de septiembre y sabemos que va a haber un taller y supongo que hay algunos otros eventos programados. ¿Nos puedes contar sobre ellos? Sí, claro, va a haber un taller que inicia el 12 a las 12 del día y de 12 a 4 y continúa el 13, que es viernes, de 4 a 8 y vienen dos personas que yo admiro muchísimo, el historiador Alejandro Maimone, que fue director del archivo, con él inició este proyecto, que ahora está trabajando en el archivo en Oaxaca, y él va a hablar en primer lugar pues del archivo y esta conexión con el arte. Y después tenemos la presencia de Elba, que viene del MUAC, del Arqueya, que es un departamento que en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM se encarga de investigar los archivos. Entonces han hecho, a partir de cajas y cajas que tienen almacenadas o archivos que recuperan o que adquieren, muchas exposiciones. Entre ellas ha estado la de Melquiades Herrera, Pinto mi raya de Mónica Mayer, un sinnúmero de exposiciones que han salido de documentos, ¿no? Y ya con eso empiezan a investigar y a armar la muestra. Entonces viene ella, que también tiene un currículum muy amplio, ambos, pero en una parte ella está vinculada a una corriente que trata de despatriarcalizar el archivo, que se me hace muy muy importante, y ella va a hablar del vínculo tan cercano y de muchos artistas que trabajan entre el archivo y el arte. Entonces esta es la primera de todas las actividades. Más adelante les iremos comunicando. Estén pendientes de redes sociales, pueden seguir la página, el Instagram de Memoria de Agua o mis redes habituales, que estoy como Mónica Muñoz Cid en Facebook y en Instagram. Yo tengo una última pregunta que tiene que ver con una pieza o una instalación, no sé cómo se llame. Tienen una especie de mueble en donde hay una cartulina en donde la gente puede escribir. ¿Tiene alguna intención para futuro o solamente quieren saber qué pasa con los visitantes y sus recuerdos? Oye, pues los historiadores y los investigadores, díganme. Creo que es una provocación, me parece muy importante, y no sé si ya leyeron las historias, están muy muy interesantes, y me parece muy importante que a partir de esta intención de recuperar la memoria se pudiera hacer algo en el futuro, ¿no? Desde mi campo no tengo el rigor para hacer una investigación, ¿no? Desde mi campo artístico, porque el campo artístico, como les decía, tiene otra forma de trabajo. Entonces creo que eso más bien es como parte de algo que desde aquí pueda surgir. Si no somos nosotros, alguien seguramente retomará estos relatos y profundizará en ellos, ¿no? Porque también hay mucha gente interesada en el centro histórico ahora que ya se está volviendo como parte de estas políticas de turistificación y pareciera que ya no hay poblanos en el centro histórico, pero todavía hay mucha gente resistiendo, ¿no? Entre ellos la universidad, y yo creo que habrá gente que se interese en retomar estas narraciones y profundizar sobre ellas. Muchas gracias otra vez por haber participado en esta entrevista. De verdad, creo que hemos aprendido cosas interesantes, hemos reflexionado, yo creo que algunas de las inquietudes que tenemos, ¿no? Desde la ciencia y en este caso también en relación con el arte, y pues no nos queda más que agradecerte una vez más y pues invitar a la gente a que se acerque a la galería de la Casa de las Culturas Contemporáneas. Muchas gracias. Recuerden que la exposición se encuentra abierta hasta el 17 de octubre en la Casa de las Culturas Contemporáneas, ubicada en la 2 Norte 1006 en el Centro Histórico de Puebla. El horario de visita es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
En el blog de nuestro podcast encontrarán algunos materiales adicionales sobre la exposición Memoria de Agua. El enlace está disponible en la descripción del episodio. Hasta pronto.